BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Ha tomado una decisión sin precedentes en el continente americano, un gesto humanitario que podría abrir las puertas para que otras naciones reciban a esos desterrados, a los venezolanos que han sido forzados a abandonar su patria para buscar un nuevo futuro. Esta medida, un estatuto de protección temporal, precisamente busca dar legalidad a más de 1.700.000 venezolanos que han decidido mudarse al vecino país. Es por eso que vamos a hacer este programa especial y abordarlo desde 3 puntos de vista distintos. En primer lugar, vamos a contestar esas preguntas frecuentes. Tenemos el privilegio de conversar con un funcionario de Migración de Colombia para conocer qué tipo de documentación se va a pedir, cuáles serían los lapsos para que esto se materialice y comiencen a disfrutar de esos beneficios, y también si se va a hacer un censo, si los datos de esos venezolanos van a estar 100% protegidos. En segundo lugar, vamos a estarlo abordando desde el punto de vista de los venezolanos, cómo reciben cada uno de estos ciudadanos esta medida y también cómo podría beneficiarlos a largo plazo. Y finalmente, desde el punto de vista regional, ¿hay realmente posibilidades ciertas de que otras naciones adopten este tipo de beneficios para los venezolanos? Y también cómo está avanzando el tema en Estados Unidos de ese llamado TPS, también un estatus de protección temporal para los venezolanos que hacen vida en Estados Unidos. Así vamos a comenzar entonces este programa especial. Iniciamos así con Lucas Gómez. Él es gerente de fronteras de Migración Colombia y en principio quería que nos ofreciera las respuestas a esas preguntas frecuentes que tienen los venezolanos. En primer lugar, ¿cuándo entraría en vigencia este decreto? Gabriela, un saludo muy especial para ti, para todos los venezolanos que nos escuchan, porque yo creo que esta noticia que salió, este anuncio que hizo el presidente Iván Duque el lunes pasado, tiene una trascendencia gigantesca y un impacto muy grande en la población venezolana, los migrantes que están en Colombia y aquellos que... Lo primero que hay que decir es que por nuestra legislación, en este momento el decreto que establece el Estatuto Temporal de Protección está en publicación en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores para consultas de la ciudadanía. Ese es un requisito que hacemos en Colombia y que es obligatorio y estará durante 15 días. Luego de esos 15 días tendremos 5 días para responder a todas las consultas que nos hagan y luego, una vez se firme por parte del presidente de la República, entrará en vigencia 3 meses después. Es decir, el decreto que establece el Estatuto Temporal de Protección prevé que más o menos en el mes de junio, julio tengamos ya la medida funcionando. ¿Qué le recomienda usted a los ciudadanos? Que ingresen a esta página web, que se vayan documentando de lo que actualmente está ocurriendo. Vamos a generar muchos canales de información porque sabemos que la demanda es muy grande. Hemos empezado por la página web de Migración Colombia, en donde están todos los detalles sobre el Estatuto Temporal de Protección y ahí vamos a tener los tiempos. Luego iremos sacando diferentes informaciones. Uno, porque vamos a iniciar el registro y la identificación. Ese va a ser el paso inicial para que puedan acceder al Estatuto Temporal de Protección. Se habla de un registro en principio online y luego en persona. ¿Nos podría profundizar en este punto? Sí, la idea es que incluso por temas de bioseguridad y por hacerle un poco la vida más fácil a los migrantes que están ya aquí en Colombia, lo que estamos haciendo es que habrá primero un registro online. Es decir, se pondrá a disposición de todas estas personas una plataforma para que llenen sus datos, nos den información, dónde están, cómo están y puedan empezar incluso a hacer la solicitud del estatuto. Luego, lo que habrá es que esto va a tener una tecnología muy novedosa, que es el tema de información biométrica. Entonces ya habrá una solicitud de presentarse en unos sitios específicos para hacer el enrolamiento de la huella, el iris, todo lo que tiene que ver con la seguridad, la información de cada uno de los migrantes que tenemos en el territorio colombiano.
¿Qué le dice a los migrantes que tienen preocupación de suministrar sus datos? Sabemos que es una población vulnerable, hay justamente garantías de que esos datos no van a ser compartidos con terceros. Gabriela, un mensaje muy importante y yo creo que eso yo lo he intentado decir en todos los escenarios y te agradezco la pregunta porque eso me permite ser muy enfático. Uno, la información en ningún caso es para deportar a nadie, para expulsar a nadie. Esa es una primera mensaje que quiero enviar, sobre todo para que se sientan confiados que aquí lo que estamos haciendo es sacando un estatuto temporal de protección para proteger a la población migrante venezolana. Si nosotros no confiáramos, si no partiéramos de la buena fe, pues no haríamos este tipo de medidas. Eso es muy importante. Y lo segundo es que obviamente estará toda la información recogida, estará protegida por habeas data y por todos los escenarios legales que tenemos en el país para protección de datos. Es decir, Colombia garantiza que estos venezolanos, una vez se registren, van a permanecer legalmente al menos 10 años en Colombia para ratificar esta información. Gabriela, también es muy importante esto. O sea, nosotros hacemos un llamado a todos, pero también hay un principio básico que es que la discrecionalidad. Nosotros pensamos que el mayor número de ese 1.729.000 que van a acceder al Estatuto Temporal de Protección o de migrantes accederían a ese Estatuto Temporal de Protección. Pero también hay un tema de discrecionalidad que es importante. Aquí puede que haya personas que han tenido procesos de expulsión o deportación, que tienen antecedentes. Esas personas obviamente no serán protegidas por el Estado colombiano, pero toda la inmensa mayoría de migrantes que lo han hecho de buena fe, de buena voluntad. Un principio básico que yo creo que todos tenemos que entender, cuando uno va a la casa del otro se tiene que portar bien. Entonces, en ese sentido, pues obviamente nosotros nos reservamos el derecho de expedir el Estatuto Temporal de Protección, pero tenemos claridad que la inmensa mayoría de las personas que están hoy en día en nuestro territorio tendrán acceso a ese estatuto. Es decir, si hay alguien que tiene problemas con la ley, no puede ser protegida con este estatuto y podría ser enviada de vuelta a Venezuela. ¿Cómo se manejan estos casos? Y hay varias lógicas. Uno es si tiene antecedentes, si es buscado por la justicia colombiana, entraríamos en un proceso de judicialización. Otro es si es alguien que está solicitando, digamos en un futuro cercano, ingresar al país por puesto regular y quiere solicitar el Estatuto Temporal de Protección, nosotros estamos en toda la potestad como Estado autónomo de eventualmente negar ese estatuto, pero eso se hará a caso a caso. Y nuevamente, yo aquí un principio de esos latinoamericanos que compartimos como cultura y como hermanos, el que nada debe, nada teme. Y aquí realmente el mensaje es para que toda la gente buena, la que no tiene ningún problema, que se ha portado bien toda la vida, que somos la mayoría de las personas que habitamos incluso en el mundo, pues obviamente que se acerque, se registre y beneficie de todo lo que trae consigo el Estatuto Temporal. También quería referirme a las personas que ya tienen un permiso de estadía. ¿Qué garantías ahora tienen? Se habla de que ahora van a poder tener acceso a la salud. Si usted pudiera enumerar la diferencia de los que ya estaban legales y ahora qué beneficio obtienen. Mira, Gabriela, finalmente la regularización de las personas trae consigo muchos beneficios. Hay personas que ya están en situación regular en el país y, por ejemplo, una diferencia, el permiso especial de permanencia tenía que ser renovado cada 2 años. Hoy en día el Estatuto Temporal de Protección prevé una duración de 10 años. Eso cambia, incluso en la manera como tú te relacionas, cómo te proyectas al futuro. Lo segundo es que también al crear nosotros esta medida que ha sido tan difundida a nivel mundial, pero también tan soportada e incorporada a nivel local, nacional, pues también la institucionalidad se va a acomodar. Hoy en día también el permiso especial de permanencia no permite, aunque en el papel lo diga, la directiva lo digan, es difícil, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria. Esto va a permitir que realmente toda la institucionalidad funcione alrededor de esta gran medida tomada por el Estado colombiano. También quería finalmente referirme a esos venezolanos que están en Venezuela que a futuro podrían decidir ir a Colombia. ¿Cómo pueden acceder a este beneficio? Primero, los que cubre hasta ahora el 30 de enero y los que a futuro tomen esa decisión. Gabriela, mil gracias por la pregunta nuevamente. Esto es muy importante y muy importante que se escuche desde Venezuela. Nosotros hemos sido muy generosos en 2 elementos básicos que yo creo que lo tengan en cuenta. Uno es la temporalidad, por 10 años. Eso es algo que muy pocas veces en la historia se ha visto. Y lo segundo es que entendemos las condiciones del otro lado de la frontera y decidimos no cerrar y no decir aquí y no más.
sino que hemos previsto que durante 2 años, a partir de la expedición del decreto, pueda haber solicitudes por parte de venezolanos que estén migrando hacia Colombia y quieran establecerse en Colombia. Pero eso tiene una condición mínima, la más importante, y es imposible no tenerla, y es que la entrada a Colombia tiene que ser por paso regular. Las personas que hoy en día dicen y están en Venezuela, en estado Táchira, en el Zulia, y quieren ingresar a Colombia, y dicen voy a ingresar por trocha porque me van a dar el estatuto temporal de protección, están cometiendo un error muy grave, porque si no lo hacen por paso regular, no van a ser seleccionables para tener ese estatuto. Mi mensaje es, la frontera en este momento está cerrada. Estamos revisando todos los diferentes elementos. Hoy en día está cerrada hasta el 1 de marzo. Vamos a revisar antes del 1 de marzo si se abre o se vuelve a iniciar un ciclo de cierre por 1 mes, 2 meses, lo que determine el presidente de la República con la asesoría por parte del Comité Asesor Epidemiológico del país. Y en función de eso, una vez se abra la frontera, ahí sí invitaría a aquellos que han tomado la decisión de migrar, que también pueden hacerlo para acceder al estatuto temporal de protección. Y el último minuto, ¿qué documentos necesitan los venezolanos para registrarse? Otra gran revolución que trae el estatuto es que hasta ahora para acceder al PEP, al permiso especial de permanencia, necesitaban un pasaporte. Habíamos aceptado que fuera incluso un pasaporte vencido, pero nos dimos cuenta que se estaba convirtiendo en una barrera para muchos venezolanos que no pueden acceder al pasaporte por el costo, por los trámites, por la burocracia, por un sinnúmero de razones. Hemos decidido ampliarlo a la cédula de ciudadanía venezolana. Muchos venezolanos que encuentro yo aquí en Colombia me dicen, yo tengo la cédula, ¿puedo hacerlo? Lo podrán hacer. Y para los menores de edad también hemos incluido el certificado de nacimiento. Con esos documentos se puede acceder. Para quien no tenga ningún documento, estamos estableciendo una ruta que será reglamentada por parte de Migración Colombia, porque entendemos que hay gente que no lo tiene, pero un principio también importante, estamos abriendo nuestras puertas, siempre lo hemos hecho. Nuestra vocación siempre ha sido ayudar a nuestros hermanos y hermanas venezolanos, pero Colombia también tiene que saber quiénes son. Necesitamos identificar a las personas, porque es importante saber a quién recibes en tu casa, y un principio que nosotros siempre hemos manejado, tú no puedes proteger a quien no conoces. Así que con eso vamos a trabajar, vamos a avanzar y sobre todo a integrar de mejor manera a esa población migrante que tenemos aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por toda esta información. Gabriela, un placer y nada, yo de verdad creo que es una medida para que sintamos esperanza, para que pensemos que aquí sí hay solidaridad y que lo envíe un mensaje de estos. Colombia, un país en vía de desarrollo, es un mensaje para América Latina y para el mundo entero. Y luego de responder las preguntas más frecuentes sobre esta nueva medida adoptada por Colombia con Lucas Gómez, quien es gerente de fronteras de Migración Colombia, queremos ahora ver este beneficio para los venezolanos desde el punto de vista de los venezolanos. Y es por eso que hemos invitado a Tomás Guanipa, quien es el embajador de Venezuela en Colombia. Embajador, yo creo que lo primero que nos corresponde a los venezolanos es agradecer. Quería que nos diera el testimonio de esos venezolanos, qué le han dicho, cómo se sienten con este gesto humanitario tan importante para todos nosotros. Saludos, Gaby, un placer comunicarme contigo, saludos a toda la gente que nos ve y creo que efectivamente lo primero que tenemos que hacer es agradecer al pueblo de Colombia, agradecer al presidente Duque y agradecer al Estado colombiano. Es una pequeña victoria dentro del drama terrible que le ha tocado vivir a los venezolanos que han salido del país. Es un reconocimiento a ese drama y es un gesto de solidaridad gigantesco que genera esperanza en millones de venezolanos que viven en Colombia. Hay que recordar que Colombia es el país que tiene más venezolanos fuera de Venezuela en el mundo y el que se puedan normalizar 1.724.000 venezolanos, pero además que casi 1 millón dejen de estar en una situación migratoria irregular para poder tener sus papeles, es una gran noticia que va a permitir que ellos se puedan insertar en el mercado laboral de Colombia y que les va a permitir poder con su esfuerzo alimentar a sus hijos, progresar, pero también ayudar al crecimiento económico de Colombia. Quería justamente referirme a esos venezolanos que
como no pueden tener acceso a una cuenta bancaria, no pueden llevar de manera regular a sus hijos al colegio. Algunos trabajan en la calle. Usted que ha tenido que lidiar con cada una de esas historias, ¿cómo se transforma la vida de los venezolanos a partir de este decreto? Mira, es muy importante porque lo que tú dices es exactamente lo que va a pasar de aquí en adelante. Una de las cosas terribles que tiene la migración irregular cuando la gente viene sin documentación, viene por trochas, es que no tienen empleo digno. Y el empleo que consiguen es un empleo subpagado porque la gente aprovecha eso para hacer un mercado negro laboral. Esa injusticia se rompe con esto porque pueden formalizarse en empleos dignos que sean bien remunerados. Además van a entrar en un proceso de bancarización, donde no solamente podrán tener una cuenta para ahorrar, sino que van a poder acceder a créditos, van a poder entrar al sistema de seguridad social, de sanidad en el país, van a poder tener asistencia médica para sus hijos y van a poder además, los que quieran, inclusive poder entrar a estudios de educación superior en las universidades. Es decir, es un sistema, este es un estatuto que le permite al venezolano tener igualdad de deberes e igualdad de derechos ante la ley que cualquier otro ciudadano, y te permite durante 10 años estar legal en Colombia, que es un tiempo que se te computa para poder después acceder a la residencia, con lo cual es una estabilidad que se le da al venezolano que es sumamente importante, aunque siempre hay que recordar que la gran mayoría de las personas con las que hemos hablado en la calle, que nos las conseguimos, están esperando que en Venezuela haya un cambio para regresar, pero en todo caso les permite tener una estabilidad en un país que los acoge y en un país que entiende perfectamente que la migración tiene que verse como una oportunidad y no como un problema. Embajador, quería profundizar en ese detalle. ¿Qué pasa después de estos 10 años de protección? Usted habla de un camino a la residencia. Sí, efectivamente. Es decir, lo importante de este mecanismo, que además le da una identidad al venezolano, le da un carnet de identidad, hay un registro único de migrantes que permite al país organizar la migración, inclusive si hay una planificación estratégica, distribuir esa mano de obra en las necesidades que pueda haber en el interior del país, cosa que ha ocurrido en algunas experiencias en otros países y es muy importante, podemos hablar de eso en un momento, pero efectivamente todo esto genera la posibilidad de que la persona después de 10 años pueda acceder a la residencia y después a la nacionalidad. Por eso es una política integral, una política de Estado para asumir la migración como una realidad que llegó a Colombia para quedarse y que tienen que asumirla para que se pueda haber una integración cultural, una integración económica y un orden en el tema migratorio de forma tal que el Estado colombiano pueda tener una planificación sobre este tema y asumir esto, repito, como una posibilidad de crecimiento para el país. Uno de los puntos que se ha aclarado, embajador, es el tema de que no se trata de una visa de residencia, sino que justamente se trata de un estatuto de protección temporal especial. Los venezolanos pueden votar, se convierten en ciudadanos colombianos. Es una de las preguntas que se hacen muchos que van a recibir este beneficio. Es un tema muy polémico porque, como comprenderás, no es un tema muy popular en la población colombiana, el tema de la regularización de los venezolanos, porque a un país que no está acostumbrado a la migración, que estaba acostumbrado a emigrar, pero no a recibir gente, cuando este proceso empezó, en Colombia había apenas 150.000 extranjeros, ahora hay 2 millones, de esos 2 millones, más de 1.700.000 son venezolanos, y por supuesto eso impacta a la población que se puede sentir fatigada por esa migración masiva que ha habido en los últimos años. Pero evidentemente ha habido mucho ruido que se ha querido generar y este estatuto temporal especial de protección que además le reconoce que es una medida complementaria a la figura del refugiado, es importante destacar que no le permite votar porque no los hace ciudadanos colombianos. Simplemente les da un estatus migratorio para que puedan desarrollar su vida económica y productiva en Colombia, pero no les da la condición de ciudadanos y por supuesto no pueden votar ni formar parte de las decisiones políticas que los colombianos tienen derecho a tomar y que por supuesto un extranjero que apenas va llegando pues no puede tener ese mismo derecho. También hay otro punto que quería destacar y es el tema de esas personas que siempre se aprovechan de que cuando se dicta un beneficio, que de alguna manera hay un trámite de por medio, hay quienes se aprovechan de eso para engañar a los venezolanos. Los venezolanos necesitan un abogado, un registro especial, hay
que tener un intermediario en este caso, porque justamente queremos evitar que se produzca algún tipo de estafa luego de que esté en pleno funcionamiento este decreto. Eso que tú dices es muy importante y para eso nosotros estamos esperando que haya una reglamentación que se va a dar en los próximos días. Tú tuviste oportunidad de hablar con el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, una persona muy cercana al presidente Duque y que va a tener mucho que ver con todo este proceso de reglamentación. La idea es que sea un proceso en el cual el venezolano pueda tener los requisitos necesarios y no necesite ningún tipo de gestoría. Y para eso la embajada va a trabajar en función de poder orientar e informar a todos los venezolanos que están en Colombia para que no ocurran estafas y para que no ocurran este tipo de actuaciones siempre ilegales que al final terminan perjudicando al migrante. Por eso habrá una campaña de información muy importante. Estamos conformando un ejército de voluntarios que nos van a ayudar a comunicarnos y para eso vamos a estar trabajando muy en conjunto con el gobierno colombiano para poder ser útiles a los venezolanos, entendiendo, Gaby, que este es un proceso que va a durar tiempo, porque identificar, darle documentos de identidad, censar a 1.724.000 personas, no es una tarea que se hace de la noche a la mañana, pero que en todo caso va a ser un tema progresivo y con la paciencia que debemos tener, lo importante es que la alegría de saber que van a poder regularizarse es un tema que les va a permitir aguantar ese tiempo con tranquilidad y nosotros vamos a estar trabajando para que ningún venezolano tenga que ser objeto de una estafa producto del trámite que deben seguir para poder beneficiarse de esta medida. Estaríamos ahora hablando de una migración ordenada y esto tiene un componente económico. Quería justamente que usted destacara cuánto invertía el gobierno de Colombia en estos venezolanos, si hacía de una manera que quizás no alcanzaba a todos y también la oportunidad que tiene el venezolano ahora de poder hacer su empresa, de desarrollarse como una persona legal y rehacer su vida. Mira, yo no manejo los montos que para el Estado colombiano ha costado asumir esta migración en términos de infraestructura, de servicios, del tema sanitario, del tema educativo. Debo comentar que la migración venezolana tiene una característica especial y es que el 86% de los migrantes son menores de 39 años, es decir, es gente muy joven, en un país donde la media de edad está avanzando mucho, es decir, un país que está envejeciendo. Esa mano de obra es una mano de obra muy productiva, pero que requiere algunos temas como, por ejemplo, escolaridad. Y ha habido un aumento en la matrícula escolar producto de la cantidad de niños venezolanos que han llegado a Colombia. No tengo el monto, siempre hemos hablado con el gobierno colombiano sobre la necesidad de poder acceder a la cooperación internacional para que puedan ayudar a Colombia a asumir estos costos y espero que esas ayudas puedan ocurrir próximamente. Sin embargo, creo que el efecto dinamizador que tiene para la economía, el aumento en el consumo interno que ha experimentado Colombia, producto de la cantidad de venezolanos que han llegado, y la mano de obra calificada, joven, en áreas donde de repente los colombianos ya no están trabajando, creo que puede ser una beta que se puede utilizar. El registro único de migrantes va a permitir que el gobierno pueda hacer planificación estratégica como ocurrió en Chile, cuando hacían falta médicos en las regiones del interior del país y los médicos chilenos no querían ir a los pueblos del interior. El Estado chileno logró identificar a 5.000 médicos venezolanos que estuvieron dispuestos a irse a las zonas más recónditas de Chile para cubrir esas vacantes que eran necesarias. Por lo tanto, este tipo de cosas permiten ordenar y que el venezolano pueda insertarse en una economía productiva y también pueda emprender, porque va a tener todas las herramientas para poder emprender con su esfuerzo, con su intelecto y con su capacidad, poder hacer de su desempeño laboral y profesional un desempeño que genere riqueza también para Colombia. Quería también su mensaje final para los venezolanos. En primer lugar, para los venezolanos que van a recibir este beneficio y para otros venezolanos que sueñan con tenerlo, que todavía están en Venezuela. Su mensaje y su recomendación a ambos grupos. Mira, lo primero es un reconocimiento al pueblo venezolano y nuestro cariño, nuestra admiración por el sufrimiento que han tenido que pasar. Todos los que estamos fuera de Venezuela sufrimos demasiado el no estar en nuestro país. Todos queremos regresar en el menor tiempo posible. Y es heroico lo que yo he visto en tantos venezolanos que con sus niños pequeños cruzan fronteras, cruzan carreteras, cruzan campos, cruzan áreas súper
de climas muy fríos para poder buscar un futuro para su gente. Creo que esta noticia es una noticia que nos esperanza a todos en términos del trato que nosotros debemos recibir de otros países, tal como nosotros tuvimos ese trato con tantos millones de migrantes que llegaron a Venezuela. Creo que esa buena noticia nos permite pensar en cómo progresar, pero también pensar en ese país grande que tenemos que reconstruir. Y el mensaje que yo quiero dar es que no renunciemos nunca a volver a nuestra patria, que estas medidas son medidas muy buenas para el momento que estamos viviendo, pero que nuestro objetivo es la libertad, la democracia del país y regresar a nuestra patria para que esta experiencia que hemos aprendido y que significa el exilio sirva como un instrumento también de lucha y de reconstrucción de una patria que volverá a ser lo que antes fue. Muchísimas gracias, embajador, y destacar la labor que ustedes han desplegado desde la embajada para justamente sensibilizar a gobiernos como el de Colombia de la importancia de este tipo de gestos humanitarios. Muchas gracias, Gaby, siempre a la orden. Explorábamos los alcances de esta medida desde el punto de vista de los venezolanos con el embajador Tomás Guanipa, pero ahora queremos explorarla desde el punto de vista regional y es por eso que hemos invitado a David Smolansky. Él es comisionado especial de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados en la región. Muchísimas gracias por acompañarnos, comisionado, y en principio una de las preguntas que más se hacen los venezolanos, ¿es posible que otras naciones adopten medidas de este tipo? Saludos, Gaby, muchísimas gracias por la invitación y aprovecho de saludar a tu audiencia. La decisión de Colombia esta semana para implementar el estatus temporal de protección es una decisión ejemplar que esperamos que otros países de la región la repliquen, no solo para beneficiar a los migrantes y refugiados venezolanos en cuanto al acceso a la salud, la educación y los mercados laborales, sino que los países entiendan que este tipo de políticas también los beneficia a ellos porque tendrán una población activa para estudiar, para trabajar, para emprender y eso pues favorecería al crecimiento económico de las naciones receptoras. Ciertamente, quiero ser muy claro, los países de la región están adoptando sus propios protocolos de protección a los migrantes y refugiados. Por ejemplo, yo alabo lo que ha hecho Brasil, que concede el estatus de refugiado a los venezolanos según la declaración de Cartagena. En Perú, por ejemplo, 500.000 venezolanos recibieron el permiso temporal de permanencia y actualmente ese PTP se está renovando y otros 500.000 venezolanos que no tuvieron la oportunidad de obtenerlo tienen la oportunidad de registrarse y también llegar a esa documentación. El problema es que estos protocolos son muy cortos, a veces duran 2 años, entonces no le da la suficiente estabilidad a los venezolanos. Y en el caso de Colombia, yo lo que aplaudo es que este nuevo estatuto va a tener una vigencia de 10 años, lo cual muchas familias venezolanas podrán estar más tranquilas en cuanto a trabajar y estudiar. Ahora, a través de la Organización de Estados Americanos y de la labor que usted cumple, ¿cree que es posible convencer a esas naciones? Y también tomando en cuenta que quizás si ellos hacen una migración ordenada, podrían obtener también fondos de organizaciones internacionales para justamente atender de manera inmediata las necesidades de esos venezolanos. Yo lo veo posible, Gaby. La propuesta que nosotros siempre hemos hecho desde nuestra oficina cuando empecé a trabajar en 2018 es crear un consenso en la región para mejorar la atención, protección e integración de los migrantes y refugiados venezolanos. Nosotros en este tiempo hemos publicado 10 informes y varios de esos informes pues justamente tiene como propuestas el tipo de estatutos que está implementando Colombia. Y siempre hemos dicho que al venezolano se le reconozca como refugiado según la Declaración de Cartagena y Brasil lo está haciendo. Entonces hay que continuar pues con este esfuerzo regional coordinado, entendiendo que no solamente estamos hablando de muchos venezolanos que huyen de la dictadura, sino están huyendo en condiciones muy precarias. Por ejemplo, mujeres desesperadas que tienen que ir a un hospital de la región para poder dar a luz, jóvenes desesperados que al no tener oportunidades de estudio buscan una escuela, un liceo, una universidad en la región. Estamos hablando también de personas que no tienen oportunidad de trabajar en Venezuela, buscan esa oportunidad de empleo en la región y sobre todo estamos hablando de personas con profundos traumas por la emergencia humanitaria compleja y por los delitos de lesa humanidad que Maduro es el causante. Entonces, los esfuerzos van a continuar desde nuestra oficina. Más bien estamos muy satisfechos con este decreto que ha hecho el gobierno de Colombia. Es un poco, la perseverancia pues rinde sus frutos y hay que pues mantener este esfuerzo que además no solo va por
la protección de los migrantes y refugiados, sino al final la región también debe entender que la única solución para que los venezolanos dejen de abandonar a su país es acelerando una transición hacia la democracia en Venezuela. Hay también muchos contrastes en la región. Vimos lo que sucedió recientemente esta semana en Chile, donde varios venezolanos fueron deportados. Vivimos momentos de angustia en Trinidad y Tobago. Coméntenos un poco de estas naciones que más bien están reacias a recibir a esos venezolanos. En el caso de Chile creo que es un poco diferente de Trinidad y Tobago. Chile tiene 455.000 migrantes y refugiados venezolanos, actualmente el tercer país receptor. Muchos venezolanos en su momento se beneficiaron de la visa de responsabilidad democrática y además de eso Chile la semana pasada prorrogó, por ejemplo, la vigencia del pasaporte vencido venezolano hasta 2022, así como también prorrogó la cédula de identidad para extranjeros hasta el 2022, donde cientos de miles de venezolanos se ven beneficiados. Lamentablemente la decisión de esta semana de deportar a venezolanos en el norte de Chile contradice un poco esas buenas acciones que venía ejecutando el gobierno de Sebastián Piñera, porque deportar hoy a venezolanos es ponerlos en un gran riesgo cuando tienen que volver a un país donde hay un régimen, como ya sabemos, que comete crímenes de lesa humanidad y es causante de una emergencia humanitaria compleja. Además, yo he dicho en varias ocasiones que el venezolano pues, se le tiene que respetar su derecho a la no devolución. Y más bien, una de las cosas que estamos buscando es que si hay países que son autónomos, evidentemente, de sus políticas migratorias, a lo mejor que hay un reasentamiento. Entonces, estos venezolanos, en vez de ser deportados a Venezuela, a lo mejor se puede hablar con otros países de la región para que puedan ser recibidos. Ojo, yo también quiero ser muy claro, si hay venezolanos con antecedentes penales y si hay venezolanos que están involucrados en delitos, pues evidentemente las autoridades deben proceder. Por unos pocos, no se puede, no pueden pagar los muchos que sufren, los muchos que sacrifican y los muchos que hoy están separados de su familia. En eso también quiero ser bastante claro. Pero lamentablemente, si bien es cierto, había algunos que tenían antecedentes penales, los que fueron deportados, había muchos otros que no, que eran inocentes y que se les ha negado la posibilidad del refugio y que se les ha negado la posibilidad de reunificarse con la familia. Entonces esperemos que esto no vuelva a suceder. Y con el caso de Trinidad y Tobago, el problema que me extienda, pues seguimos haciendo un seguimiento muy riguroso. Nuestra oficina fue una voz cantante cuando hubo la deportación de los 16 niños, cuando hubo los náufragos de William, también lo denunciamos al momento. Ha habido deportación coordinada entre el gobierno de Trinidad y Tobago y el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Recordemos que Trinidad y Tobago se ha convertido en los principales aliados del régimen en la región y lamentablemente los venezolanos que han ido a esa isla pagan por esa alianza política, pero también estamos haciendo seguimiento para que este tipo de casos en Trinidad no vuelvan a suceder. De hecho, los venezolanos allí merecen que los que tienen su documentación la puedan renovar y los que no han podido obtenerla se abra un nuevo registro para que la obtengan. Ahora quiero referirme a otro país. Sé que no hay una incidencia directa entre lo que es su labor con los migrantes y refugiados venezolanos en el tema de Estados Unidos. Sin embargo, pareciera que Estados Unidos será el próximo en aprobar un TPS, también un estatus de protección temporal para los venezolanos. Si tiene algún tipo de información, ¿esto será posible? ¿Lo harán a través del legislativo, del ejecutivo? Bueno, hay la disposición tanto de una comisión bipartidista del Congreso de los Estados Unidos, que está el senador Menéndez por el Partido Demócrata, el senador Rubio por el Partido Republicano, así como también pues, se ha hecho saber por parte de la nueva administración del presidente Joe Biden que los venezolanos en Estados Unidos obtendrían un TPS y evidentemente es una política que en nuestra oficina aplaudimos, como también aplaudimos el DED que implementó el presidente Trump en su último día de mandato. Todo lo que vaya en favor de proteger a los venezolanos que huyen de la dictadura, nosotros siempre lo vamos a aplaudir, porque son venezolanos que van a poder acceder a la salud, van a poder acceder a la educación y van a poder acceder a los mercados laborales. Es la mejor forma de reconocer que una persona se va de su país no porque quiere, sino porque tiene que hacerlo para sobrevivir. Pero también dejar muy claro que la única solución, insisto con esto, para frenar el deslave humano que hay en Venezuela, como yo lo he llamado, pasa por acelerar la transición en Venezuela. Una vez que Maduro no siga usurpando el poder en el Palacio de Miraflores, estoy seguro que veremos menos venezolanos caminando por el continente y más bien veremos más venezolanos tomando aviones de vuelta a su país y reencontrándose con la familia, que es lo que todos anhelamos.
Finalmente oíamos el discurso del presidente de Colombia, Iván Duque, y aseguraba que la crisis de migrantes venezolanos había superado la crisis en Siria. Esta ha sido una denuncia recurrente desde que usted asumió esas funciones en la Organización de Estados Americanos, que nos dibujara nuevamente esa realidad tan dramática que tienen que vivir los venezolanos y la comparación de cómo hay tanta ayuda para los sirios y todavía el tema venezolano no ha calado suficiente en la comunidad internacional. Lamentablemente, si continúa el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela en 2021 y se normaliza la situación de la pandemia y se reabren las fronteras, este año hay una proyección que hemos hecho donde puede haber más refugiados venezolanos que refugiados sirios. Hoy somos 5.4 millones de migrantes y refugiados venezolanos y esa cifra pudiese llegar a 7 millones a finales de 2021. Evidentemente, pues los países receptores que tienen sus propios desafíos, que tienen sus propias limitaciones de infraestructura, de servicios, de presupuesto, necesitan mayor apoyo por parte de la comunidad internacional, como por ejemplo para implementar este estatuto temporal de protección. Entonces, obviamente no es lo que deseamos, no nos enorgullece que seamos el primer país de migrantes y refugiados venezolanos. Ya de hecho 5.4 es demasiado, estamos hablando de cerca del 20% de la población, es la crisis de refugiados más grande de la historia de América Latina y del Caribe, somos la segunda más grande del mundo después de Siria, y por eso insisto con esto. Si queremos que Venezuela deje de ver a sus niños, a sus jóvenes, a sus mujeres abandonando el país, hay que acelerar la transición, y para acelerar la transición quienes siguen en Venezuela necesitan de un apoyo firme y consecuente de la comunidad internacional, porque lo que hoy sucede en Venezuela no solo está afectando a los venezolanos, sino está afectando a la región, porque se está enfrentando literalmente a un cartel de narcotraficantes que controlan campos gasíferos, refinerías petroleras, minas de oro, y eso atenta contra la seguridad, la estabilidad y la democracia del continente. Definitivamente este estatuto de protección temporal marcará un antes y un después en el proceso de migración ordenada por parte de los venezolanos. Ya las autoridades han asegurado que esto no cesará, incluso que la pandemia del COVID-19 no detiene la salida forzada de los venezolanos de su patria. Es por eso que será tan importante tomar como punto de partida esta decisión sin precedentes por parte de Colombia para que otras naciones también puedan adoptar este tipo de medidas y ofrezcan así ese abrazo solidario para todos nuestros venezolanos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup.